Amigos, buenos días y bienvenidos a Testigos Hoy en un domingo con aires. Hoy en el que les hablaremos de la belleza y el misterio de nuestra fe. Antes, damos paso a nuestro sumario. Hablamos de ciencia y fe con el profesor Manuel Alcalde, que nos enseña a ver las huellas de la naturaleza. Celebramos la Navidad con el Belén de la Solidaridad, un original nacimiento que cada año ayuda a salvar muchas vidas. Las huellas de Dios, historia del universo, de la vida y del hombre. Ese es el título del libro que acaba de ver la luz y cuyo autor es nuestro invitado de hoy. Seguro que muchos de ustedes lo recordarán porque no es la primera vez que nos acompaña en su doble vertiente humana, la científica como profesor de Ingeniería Química de la Universidad de Sevilla y como hombre de fe cristiana. Él es Manuel Alcalde, con el que queremos hablar de cómo la fe y la ciencia van de la mano más de lo que pudiéramos pensar. Bienvenido a nuestro programa, profesor. Muchas gracias, Susana. Me alegro mucho de estar aquí otra vez. Bueno, nos estamos acercando a la Navidad en la que los cristianos celebramos el nacimiento de Jesús, ese niño Dios que se hace hombre y entra en diálogo con la humanidad. Pero Dios desde la creación también habla al hombre a través de la naturaleza. El título del libro resulta muy sugerente, don Manuel. ¿Qué es lo que desea comunicarnos? El libro resume muchos años de pensar en el tema de la huella de Dios en la naturaleza y, por lo tanto, la relación ciencia-fe. ¿Por qué ha salido el libro en este momento? Pues porque se lo debía a mi amigo Manuel Castro, presbítero, que murió este año, hace un año, y que se lo debía porque él es el gran impulsor de esta obra, y a él se lo dedico. Bueno, dedica especial atención al agua y señala que es el elemento excepcional en la naturaleza. Usted lo llama la firma de Dios. ¿Por qué? El agua es la firma de Dios porque en la naturaleza hay muchas huellas. ¿Qué son las huellas de Dios? Son algo que nos llama poderosamente la atención, son bellas, producen asombro y son unos medios que utiliza Dios para que pensemos, ¿cómo es posible que esto sea tan extraordinario, tan bello? Dios se deja conocer a través de sus huellas. Pero el agua no es ya una huella, es mucho más. Es la firma de Dios. El agua reúne tal cantidad de excepciones que es imposible su existencia. ¿Y existe? Y además es necesaria para que exista la vida. Es decir, que el agua es imposible, existe y además es para que se produzca la vida. Don Manuel, no deja de sorprender el que usted afirme el que la existencia del agua es imposible. Preciso, la existencia del agua líquida. El agua es muy abundante en todo el universo, pero sólida o gaseosa. El agua líquida es excepcional, existe en la Tierra, porque se dan las condiciones de presión y temperatura para que se dé el estado líquido, que es lo que se necesita para que surja la vida. Pero además hay más excepciones. Por ejemplo, el hielo, cuando el agua solidifica, el hielo le tocaba ser más denso que el agua líquida y sin embargo es menos denso. Gracias a eso el hielo flota. Los casquetes polares actúan como reguladores térmicos de la Tierra. Es decir, el agua tiene una serie de excepciones, que sería muy largo de enumerar, las necesarias para que exista la vida. Es un diseño de Dios extraordinario. También hace referencia al agua en la Biblia. ¿Qué papel juega en la Biblia? Bueno, el agua aparece 400 veces en la Biblia. Pero es que aparece en todas las religiones. El agua como medio de purificación, como formando parte de los ritos, está en todas las religiones, lo cual apoya también su naturaleza de huella de Dios, porque si todos los hombres a través de la religión intentan ponerse en contacto con Dios y utilizan el agua, algo han intuido que hay en el agua, algo maravilloso, es una huella fantástica, la firma de Dios.
Bueno, nos habla de la historia del universo, al que dedica un capítulo y también varios epígrafes, pero desde su origen con el llamado Big Bang hasta la capa de ozono. ¿Qué nos destacaría de los diferentes puntos que trata en este libro? Bueno, el Big Bang fue un paso importante de la ciencia hacia algo que nosotros ya creíamos. Nosotros siempre en la Biblia hemos encontrado que la creación tuvo un origen. Hubo un origen para el universo. Hubo mucho tiempo en que decían que va, eso es mentira, eso lo cuenta la religión, pero es mentira. El universo ha existido de siempre. Gracias a Georges Lemaitre, un sacerdote científico, que fue el que descubrió el Big Bang, pues entonces la ciencia se acercó a ese origen del universo, ha dado muchas pruebas de ellos y, usurpando algunas palabras de don Manuel Losada, que también ha aparecido por este programa varias veces, lo que antes creíamos, ahora lo sabemos. Lo que creíamos por la fe, ahora la ciencia lo ha demostrado. De manera que lo que antes creíamos, ahora lo sabemos. La historia de la vida que nos plantea cronológicamente y con distintos aspectos de la evolución de la vida parece que no ha estado libre de polémicas y controversias, profesor. Sí, el origen de la vida es uno de los grandes misterios. El primer misterio es la creación del universo, evidentemente. Y luego el siguiente paso es la creación de la vida. El siguiente sería la creación del hombre. Entonces todo ello siempre ha estado envuelto en muchas polémicas. La vida, pues en la misma agua que hemos hablado antes, ya hay científicos, Henderson, en el siglo XIX, decía, el agua parece que está prediseñada para que exista la vida. O sea, como que ya traía en su naturaleza la finalidad de que en un momento dado surja la vida. Ese momento dado es un problema saber cuánto es, porque, por ejemplo, podríamos decir que el preámbulo de la vida es la fotosíntesis. ¿Por qué? La fotosíntesis es también una huella de Dios, es algo misterioso. Es el paso del mundo inorgánico al mundo orgánico, que es lo primero que hace falta a la vida es orgánica. Y entonces, a través de la fotosíntesis, unas reacciones que se producen en una hoja de un árbol y que el hombre no ha podido realizar en laboratorio, pues se toma el anhídrido carbónico del aire, el agua que viene del ambiente y de las raíces, las sales minerales, todo inorgánico, y allí se producen los azúcares que van a ser el alimento de los vegetales y que van a originar luego la vida animal, etcétera, etcétera. De manera que el surgimiento de la vida es algo maravilloso también y siempre sujeto a muchas incertidumbres y por ejemplo, hay un paso también de incertidumbre grande, que es lo que se llama la explosión cámbrica, porque la evolución, siempre las evoluciones son lentas, se llevan a veces miles de años, y hay un momento en el Cámbrico en que estalla la vida en toda la Tierra, simultáneamente. ¿Eso cómo se explica? ¿Cómo es posible? Esta explosión cámbrica es también una huella de Dios, y que la ciencia todavía no ha sabido responder. Cuando hace referencia a la historia del hombre podemos ir descubriendo todo un proceso creativo y de evolución. Pero ¿cuál es la finalidad de toda esta creación con mayúsculas? La finalidad de la creación es el hombre, es que exista el hombre. Y en la carta a los Efesios viene ya como culmen de esta creación un hombre, que va a ser el hombre total, que es Jesucristo, cuyo nacimiento celebramos mañana. De manera que la finalidad es al final que toda la creación sufra una reconversión, un nuevo nacimiento, una resurrección, en la cual Cristo sea la cabeza y desaparezca el sufrimiento, desaparezca el mal. Que por otra parte, el sufrimiento forma parte de la evolución del universo, de la vida y del hombre, y es imprescindible para este desarrollo. ¿Qué aportaciones mutuas pueden darse en este diálogo entre la ciencia y la fe? Ya hemos visto antes que la ciencia demuestra algunas cosas que ya creíamos, pero sobre todo hay algo extraordinario,
y es que la ciencia y la técnica, las dos, porque la ciencia no avanzaría sin la ayuda de la técnica. Los microscopios nos permiten mirar en lo profundísimo, ¿eh? Los telescopios alargan nuestra vida. La técnica le da a la ciencia una cantidad de datos que impulsa el desarrollo de la ciencia, ¿eh? Entonces, si nosotros, a través del conocimiento de la naturaleza, podemos ver a Dios porque tiene la ciencia sus huellas, la ciencia, aumentando nuestro conocimiento, aumenta las huellas. La ciencia nos ayuda a creer y aumenta el conocimiento y la fe. Las dos van de la mano. No sé qué papa era, si era Juan Pablo II o Benedicto XVI, que hablaban de la ciencia y la fe como las dos alas del conocimiento. Profesor, aunque en la naturaleza e incluso en la ciencia podamos encontrarnos con Dios, ahora que estamos a las puertas de la Navidad, merece la pena recordar que el encuentro con Jesús que van a hacer es sin duda el mejor encuentro con Dios, todo un acontecimiento, eso que llaman acontecimiento cósmico. Sí, sí. Bueno, desde luego el Big Bang tuvo que ser algo extraordinario, ¿eh? La explosión del Big Bang y la formación de la galaxia y todo eso, eso fue un acontecimiento. Pero eso no es nada comparado con que Dios mismo, al fin y al cabo la creación es una obra de Dios. Pero es que llega un momento en que Dios se hace hombre. Eso es un Big Bang al cubo, es muchísimo más. ¿Cómo es posible que Dios se haga hombre? Eso no cabe en cabeza humana. ¿A quién se le ha podido ocurrir eso? La imposibilidad de que eso ocurra demuestra que eso es una obra de Dios, ¿eh? De manera que tenemos ahora pues la celebración más grande que podemos tener, que es la encarnación. La segunda es lo que hace Jesucristo después de encarnarse, ¿eh? Que coge todos nuestros sufrimientos, todas nuestras angustias, las estrella en la cruz y resucita. En la resurrección de Jesucristo es otro Big Bang enorme, ¿eh? Y un Big Bang interior nuestro es tener un encuentro con Él. Si nos encontramos con este niño que va a nacer, pues Él cambiará nuestra vida y hará de nosotros una nueva creación. Profesor, todo un privilegio, como nos lo ha contado. ¿Tiene algo más que añadir? Pues sí, quiero decir una cosa solo. En este libro hay algo que yo he descubierto que no tenía claro antes, que es la precariedad. Todos huimos de la precariedad, todos huimos del sufrimiento, pues toda la evolución del universo, de la vida y del hombre se produce a saltos. Hay una evolución lenta y una evolución a saltos. Los saltos en la evolución siempre van precedidos por acontecimientos de precariedad y de sufrimiento, que terminan produciendo un salto. La noche oscura precede siempre a un crecimiento en la fe. Muchísimas gracias, don Manuel, y feliz Navidad. Gracias, igualmente.